interés compuesto. Definición de interés compuesto. Es el interés que se genera, gana o paga sobre el capital o principal que va acumulando a medida que los intereses generados en periodos anteriores se suman o adicionan al capital o principal, es decir, se capitalizan o se convierten en capital o principal. Periodo de capitalización. Es intervalo de tiempo convenido en la obligación de capitalizar los intereses. Tasa de interés compuesto. Es el interés fijado en porcentaje para un periodo de capitalización. Monto de un capital a interés compuesto. Es el valor de capital al final o capital acumulado después de sucesivas adiciones de los intereses. Fórmula del monto del interés compuesto. Entonces, la fórmula de interés compuesto es monto es igual a capital, paréntesis 1 más I a la N. El monto compuesto es el S, C es capital, y tasa de interés del periodo y N es tiempo en periodos. Y I más 1 más I, entre paréntesis, es factor de acumulación. Ejemplo, una deuda de $1000 a 5 años plazo es convertida a un interés del 10% con capitalización anual. Esto significa que al final de cada año los intereses deben capitalizarse. En otras palabras, sumarse el capital. Datos, ese es el que hay que averiguar, el monto. Capital es 1000, tasa de interés 10% y en 5 años. Vamos aquí, $1000, monto 10%, o 10% son $100, y al final se convierte en capital de 1100. Entonces el capital lo pasamos al segundo periodo, 1100 por el 10%, se convierte en 110 y lo sumamos y se convierte en un nuevo capital de 1210. El 1210 lo pasamos al tercer año, 1210 por el 10% se convierte en 121 y se suman a los 1210 y se convierten en 1331. Se convierte en nuevo capital, entonces se calcula interés sobre el nuevo capital, 1331 por el 10%, $133 y se convierte en 1464. Ese es el capital, el nuevo capital. Calculamos el nuevo capital con intereses por el 10%, 146 y se convierte en 1611. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hacemos para evitar hacer todo esto? Entonces aplicamos la formulita sencilla que acabamos de ver. Vemos aquí 1001 más el 0.10, 5% por 5. Esta es la fórmula simple, 1500, pero si utilizamos el interés compuesto nos va a dar diferente. El interés compuesto nos tiene que dar los 1611 que nos dio ahorita. Entonces, ejemplo, una deuda de $1000 a 5 años, plazos convertida a una tasa de interés del 10% con capitalización anual. Esto significa que al final de cada año los intereses deben capitalizarse. En otras palabras, sumarse el capital. Entonces hacemos el mismo enunciado que vimos ahorita, que nos dio 1611. Entonces ese es el capital, C es 1000 colones o $1000, tasa 10% y en 5 años. Fórmula que acabamos de ver, monto es igual a capital, entre paréntesis 1 más I a la N. Entonces aplicamos la fórmula, lo elevamos a $1000 o 1000 colones, entre paréntesis 1 más 0.10 o 10% y lo elevamos a la 5. Eso nos va a los 1610, que es parecido al monto que vimos anteriormente con aquella tabla. Esta formulita nos sirve para ahorrar el tiempo y no estar haciendo tablas de cálculo. ¿eh? Vamos a ver un ejemplo aquí en las que sigue. Primero vamos a ver lo que es aquí como lo calculamos en la calculadora, 1610.51. Cuando el periodo de capitalización es inferior a un año, mensual, trimestral, bimensual, cuatrimestral, semestral, se debe ajustar la tasa de interés. ¿Ok? Un año tiene 12 meses, un año tiene 6 bimestres, o sea que cada 2 meses, o sea, 6 por 2, 12, entonces son 6 bimestres, un año tiene 4 trimestres,
Un año tiene 3 cuatrimestres y un año tiene 2 semestres. Entonces la tasa de interés, si es mensual, entonces tenemos que pasarlo a 12. Si es bimensual, tenemos que pasarlo a 6. Si es trimestral, tenemos que pasarlo a 4. Si es cuatrimestral, a 3 y semestral, 2. Ejemplo, la tasa del 12% anual capitalizable anualmente, esa no se hace ninguna conversión, no se divide. Cuando se trata de tasa de interés, esa se divide, el tiempo se multiplica y la tasa se divide. Mensualmente 0,12 entre 12. Bimensualmente 0,12 entre 6. Trimestralmente 0,12 entre 4, porque son 4 trimestres, 4 trimestres sí, y cuatrimestralmente 0,12 entre 3 porque son 3 cuatrimestres y 0,11 entre 2 porque son 2 semestres. Semestralmente la tasa se divide entre el periodo de capitalización. No se puede olvidar eso. Según corresponda. El tiempo también se debe expresar en periodos. El tiempo de 2 años con capitalización. Anualmente solo se eleva a la potencia. No hay que convertir nada. Si es anual. Si son 5 años, se eleva a la potencia. Mensualmente, ahí sí. Si son 2 años, hay que multiplicarlo. Cuando es mensual, la tasa es mensual, hay que multiplicarlo por 12, serían 24 periodos. Cuando la tasa es bimensual, entonces 2 por 6 serían 12 periodos. Cuando la tasa es trimestral, 2 por 4, 8 periodos. Cuando la tasa es cuatrimestral, el tiempo es cuatrimestral, 2 años por 3 serían 6 periodos. Y cuando es semestral, el periodo de capitalización es semestral, sería 2 por 2, 4 periodos. El tiempo se multiplica por el periodo de capitalización, según corresponda. Recordar, la tasa se divide entre el periodo de capitalización. El tiempo se multiplica por el periodo de capitalización. Ejemplo, número 1. Un banco ofrece una tasa del 10% para depósitos de cuentas de ahorro. Calcular el monto compuesto de un depósito de 10.000 colones a 5 años capitalizable anualmente. Allá el monto compuesto. Ok, cuando es anualmente no se convierte. Nada más aplicamos los datos. Cuando es monto compuesto, aquí faltó la pregunta S. Entonces, datos, S, el signo de pregunta, C es capital, 10.000 colones, y la tasa el 10% y 5 años. Entonces, S es igual a C, paréntesis 1 más I a la N. Entonces, ese es el que hay que averiguar. Capital serían 10.000 colones, que aquí están, que son esto. Este es el capital. Este es el capital. Aquí no hay pérdida. Este sería el capital. Y la tasa de interés, que es el 10%, que no se puede obviar, que es el 10% elevado a la 5. Elevado a la 5. En este caso, si son 5 años, entonces lo elevamos a 5 años. Aquí capitalizarle anualmente, no hay que convertirlo. Si es menos de un año, sí hay que convertirlo, pero como es un año, entonces son años, entonces aquí no se hace nada. Entonces, lo hace en la calculadora directamente y ella te tira el monto. Cuando es anual, solo los 10.000 colones se multiplica por 1 más el 10% elevado a la 5. Entonces sería 16.105,10. Vamos al ejemplo 2. Un banco ofrece una tasa del 10% sobre depósitos en cuenta de ahorro. Calcular el monto compuesto. El monto compuesto se refiere a ese, a que no hay pérdida. Y de un depósito de 10.000 colones, ese se refiere al capital. A 5 años capitalizable mensualmente. Aquí sí, tenemos que convertirlo aquí tenemos que convertirlo entre 12. Entonces,
Entonces aquí lo que tenemos que hacer, hacemos lo siguiente. Allá el monto compuesto. Ya el monto compuesto, cuando se pregunta, allá el monto compuesto es S. S se quiere averiguar. Y hacemos lo siguiente. Ok, falta que el S, que si me pregunta, se capital es 10.000 colones, tasa es 10% y 5 años. Pero 5 años, acuérdense que el tiempo se multiplica. Cuando es mensualmente sería 12. Entonces 5 por 12. La tasa se divide entre 12. Aquí la fórmula S es igual a C, paréntesis 1 más I a la N. Entonces S es igual a 10.000, 1 más 0,10 dividido entre 12 porque dice que es mensualmente. Entonces aquí es mensualmente. La tasa divide entre 12 y el tiempo se multiplica por 12. Ok, entonces la tasa se divide, el tiempo se multiplica. Y entonces, en este caso, vamos a resolver lo siguiente. Ella me da otro monto. Ok, aquí dice la tasa sigue entre 12, ya que es capitalizada mensualmente y el tiempo se multiplica. Y me da 16.453.08. Ese es el monto más alto. Cuando son tasas mensuales, la tasa es el monto más alto que hay. Ejemplo 3. Un banco ofrece la tasa del 10% para depósitos de cuenta de ahorros. Calcular el monto compuesto de un depósito de 10.000 colones a 5 años, capitalizable bimensualmente. Ya sabemos que cuando es bimensual es entre 6. Allá el monto compuesto. Ok. Entonces hacemos lo siguiente. El mismo enunciado, aquí no vamos a repetir, porque aquí no vamos a repetir, aplicamos la fórmula. Entonces S es igual a 10.000, 1 más el 10% y entre 6. ¿Por qué? Porque es bimensualmente, entre 6. Un año trae 6 bimestres. Y 5 por 6. 5 por 6. Ahora sí, desarrollamos la fórmula. Lo hacen la calculadora directamente. Es claro, tienen que estar todo el desarrollo. La tasa sigue entre 6, ya que es capitalizable mensualmente y el tiempo se multiplica entre 6. Aquí sí sería 16.419.41. Vamos a la 4. Un banco ofrece una tasa del 10% para depósitos en cuenta de ahorros. Calcular el monto compuesto de un depósito de 10.000 colones a 5 años capitalizables semestralmente. Aquí sería entre 2. Entre 2, un año trae 2 semestres. Allá el monto compuesto. Entonces, hacemos lo siguiente. Aplicamos la fórmula del monto porque es el punto que estamos aplicando. 10.000, 1 más 0,10 dividido entre 2 porque es 2 semestres. Y el 5 por 2. La tasa se divide y el tiempo se multiplica. En este caso sería 16.288,95. La 5. Un banco ofrece una tasa del 10% para depósitos en cuenta de ahorro, es lo mismo. Aplicamos, pero dice que es cuatrimestral y un año trae 3 trimestres. O sea, por 4, 12, y hallar el monto compuesto. Aplicamos entonces lo mismo. Vamos a repetir lo anterior porque es lo mismo. Entonces en este caso sería montos igual a 10.000 por 1 más 10% y entre 3 porque son 3 cuatrimestres. Y 5 por 3, la tasa sigue entre 3 y el tiempo se aplica por 3. 16.353.34. Eso es lo que me da en 5 años con los intereses. Ok, ahora sí vemos el valor actual. Valor presente, interés compuesto. El valor presente o principal o valor actual de un monto vence en una fecha futura. Es aquel capital que a una tasa de interés de rendimiento da y en ese periodo alcanzará dicho valor. O sea, me dan un monto junto con los intereses a una fecha dada en el futuro, pero yo quiero calcular el valor actual. Entonces la fórmula sería capital es igual a S sobre 1 más I a la N. Ejemplo, ¿cuál es el valor actual si dentro de 5 años al 10% de interés compuesto capitalizable anualmente recibo 16.105.10? O sea, me están pagando aquí intereses junto con el capital en 5 años. Entonces yo quiero saber cuál es el valor actual. Entonces,
ponemos los datos, ese que hay que averiguar, el monto sería 16.105.10, tasa 10%, 5 años. Te aplicamos la fórmula, 16.105.10, lo dividimos entre 1 más 0,10. Aquí, como es anual, entonces no hace falta convertirlo. Y lo elevamos a las 5 y me da los 10.000 colones. ¿Cómo lo compruebo? Lo compruebo con la fórmula del monto que ya lo vimos anteriormente. Aquí, como es anual, solo se eleva a la potencia 5 años. Ejemplo, ¿cuál es el valor actual si entre 5 años al 10% de interés compuesto capitalizable mensualmente recibo 16.453,010? O sea, aquí me están pagando a los 5 años capital más los intereses. Pero dice que es, ok, aquí hay que fijarse que cuál es el valor actual. Cuando es el valor actual ya sabemos que es C es igual a S sobre 1 más I a la N. La fórmula no tiene que ver nada con el monto compuesto. Dice que es capitalizable mensualmente. Entonces sabemos que tenemos que convertirlo. La tasa se divide entre 12 y el tiempo se multiplica por 12. Entonces aplicamos los datos, aplicamos los datos, aplicamos la fórmula y desarrollamos la fórmula. En caso 16.453.09, 1 más el 10% y entre 12, porque dice que es mensualmente, aquí está, aquí lo dice mensualmente. Entonces la tasa sigue entre 12 y el tiempo se multiplica por 12. En este caso, vea, me tiene que dar los mismos 10.000 colones de capital. O sea, la tasa sigue entre 12, ya que es capital, sale mensualmente y el tiempo se multiplica por 12. El número 3, ejemplo número 3, ¿cuál es el valor actual si entre 5 años al 10% de interés compuesto capitalizable bimensualmente? Ya sabemos que bimestre trae 6. Entonces, en este caso, la tasa lo vimos entre 6 y el tiempo multiplicado por 6. Aquí no voy a explicar todo porque es prácticamente lo mismo. Aquí la tasa lo vimos entre 6 y el tiempo multiplicado por 6. Nada más que el valor actual sería 16.419.41 y me da los 10.000 colones. Lo podemos comprobar con la forma del monto. Monto sería S es igual a 10.000 colones, paréntesis, 1 más el 10% dividido entre 6 y 5 por 6 me da los 16.419.41. La tasa sigue entre 6 ya que es capitalizable mensualmente y el tiempo se multiplica por 6. Ejemplo 4. ¿Cuál es el valor actual si entre 5 años al 10% de interés compuesto capitalizable trimestralmente? Acordemos que el trimestre trae 4 y recibo 16.386,16. Y aplicamos la misma fórmula. La tasa se le entre 4 porque es trimestralmente y el tiempo lo aplicamos por 4. 10.000 colones. La 5, cuatrimestralmente, acordemos que cuatrimestre trae 3. Entonces, en este caso, la tasa se entre 3 y el tiempo lo multiplicamos por 3. Y me da los 10.000 colores. Aquí sería.